La tensión en Oriente Medio sigue escalando a medida que el conflicto entre Israel y las fuerzas hutíes en Yemen se intensifica. Los continuos ataques de ida y vuelta han causado víctimas y destrucción, al tiempo que muestran el riesgo de que la guerra se extienda más allá de Gaza. La capital, Sanaa, acaba de experimentar intensos bombardeos aéreos, atrayendo una atención especial de la opinión pública internacional. El 24 de agosto, los ataques aéreos de Israel alcanzaron la capital de Yemen, Sanaa, en represalia por los misiles disparados por los hutíes hacia Israel. Al mismo tiempo, los medios de comunicación hutíes informaron que el ataque dejó al menos 2 personas muertas y 5 heridas. Estos son los ataques más recientes en más de un año entre Israel y las fuerzas hutíes en Yemen, reflejando una serie de acciones directas y respuestas, al tiempo que muestran la expansión del conflicto desde Gaza. Los residentes de Sanaa informaron que los ataques aéreos tuvieron como objetivo áreas cercanas al Palacio Presidencial, así como varias bases de misiles, depósitos de petróleo y instalaciones eléctricas clave. Desde la distancia, se podían ver densas columnas de humo negro elevándose desde los lugares atacados. Las imágenes grabadas también mostraron un humo espeso extendiéndose por varias partes de la ciudad, reflejando claramente el grado de destrucción tras la serie de bombardeos. El mismo día, el primer ministro Benjamin Netanyahu se pronunció ante el Gabinete de Seguridad tras el ataque de la Fuerza Aérea Israelí en Sanaa, Yemen. La Fuerza Aérea atacó hoy nuevamente objetivos estratégicos en Yemen. Atacaron el Palacio Presidencial en el centro de la capital y la planta eléctrica de la ciudad. El régimen terrorista hutí está aprendiendo una lección costosa. Están pagando y seguirán pagando un precio muy alto por sus actos de agresión contra el Estado de Israel. Quien nos ataque, lo atacaremos. Quien planee atacarnos, lo atacaremos. Creo que toda la región está tomando conciencia de la fuerza y la determinación del Estado de Israel. El canal de televisión estatal israelí, Kan TV, informó que 14 aviones de combate participaron en el ataque, lanzando aproximadamente 40 bombas sobre el área objetivo. Mientras tanto, las fuerzas hutíes emitieron un comunicado acusando a Israel de llevar a cabo una acción de agresión brutal contra instalaciones civiles, al tiempo que responsabilizaron tanto a Israel como a Estados Unidos por lo que calificaron como un crimen atroz. Los ataques aéreos ocurrieron solo 2 días después de que las fuerzas hutíes en Yemen lanzaran un misil balístico hipersónico hacia Tel Aviv, causando daños a varias casas por los escombros, pero sin víctimas. El grupo hutí, que actualmente controla gran parte del norte de Yemen, incluida la capital Sanaa y el puerto de Jodeadei, ha estado atacando a Israel desde noviembre de 2023, alegando que lo hace en apoyo a los palestinos en Gaza. En respuesta, Israel ha llevado a cabo múltiples ataques aéreos contra áreas controladas por los hutíes. Anteriormente, decenas de miles de yemeníes acudieron a la capital, Sanaa, para participar en una gran manifestación en protesta por los continuos ataques de Israel contra la Franja de Gaza, inmersa en el conflicto, así como para condenar el plan del Gran Israel de ese país. Los manifestantes levantaron pancartas y corearon consignas para rechazar enérgicamente las masacres y la situación de pobreza que acusan a Israel de causar en Palestina. Al mismo tiempo, rechazaron firmemente las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el plan de anexar la Franja de Gaza y Cisjordania. Los hutíes afirmaron que las manifestaciones semanales contra Israel continuarán hasta que Tel Aviv cese sus ataques contra Gaza y abandone sus declaraciones sobre la anexión. En el contexto del aumento de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha lanzado una campaña nacional de registro de milicias, con el objetivo de reforzar la seguridad y defender la soberanía. Previamente se informó que Estados Unidos desplegó 3 buques de guerra con aproximadamente 4.500 soldados en aguas cercanas a Venezuela, para frenar las actividades de organizaciones que Washington califica como grupos narcoterroristas. A continuación, le invitamos a conocer el panorama completo de estos acontecimientos. No olvide suscribirse para mantenerse informado con nosotros sobre los temas más destacados a nivel global. Desde el 23 de agosto, Venezuela ha iniciado una campaña de registro de milicianos a nivel nacional
una medida que, según las autoridades, busca fortalecer la seguridad nacional en medio del aumento de tensiones con Estados Unidos. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció la campaña ese mismo día, calificándola como un esfuerzo de movilización voluntaria impulsado por el presidente Nicolás Maduro. El plan incluye entrenamientos en logística, gestión de recursos estratégicos y preparación para la defensa civil. López afirmó que el reclutamiento no es obligatorio, sino una convocatoria completamente voluntaria. El objetivo principal es garantizar que todos los ciudadanos venezolanos que deseen participar tengan la oportunidad de ser capacitados y de contribuir a la defensa de la nación. La Fuerza de Milicianos forma parte del Sistema de Defensa Nacional de Venezuela y promueve la participación ciudadana en estructuras y entrenamientos de carácter militar. En la capital, Caracas, el 23 de agosto, una gran cantidad de personas se congregó en una plaza para registrarse en las milicias. La mayoría eran empleados públicos y algunos de los nuevos reclutas expresaron que se unían para ayudar a prevenir una posible intervención extranjera. Estamos acatando el llamado que hizo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, donde estamos alistándonos en la milicia bolivariana a efectos de impedir que cualquier imperio vuelva a poner sus pies sobre este suelo patrio de libertadores. Rechazamos toda amenaza que venga del imperio. No estamos de acuerdo con ninguna de esas amenazas que nos están coaccionando y quieren doblegar a la nación. Nosotros somos un pueblo soberano, firme, patriota y siempre vamos a ser libres e independientes. Bueno, se está firmando, entonces, bueno, aquí por lo menos salimos lo que somos reserva y lo que no son reservas. Bueno, si hay un problema en el país, entonces nosotros tenemos que hacer lo que hicimos cuando tenía 18 años, servir a la patria. Como comandante en jefe, Maduro instó a los ciudadanos a unirse a las milicias como parte de un plan para proteger la soberanía y la paz nacional. La campaña de reclutamiento se lleva a cabo en medio de crecientes presiones internacionales y sanciones económicas, mientras el gobierno acusa a Washington de intentar debilitar el liderazgo de Caracas. El pasado miércoles 20 de agosto, 2 fuentes anónimas revelaron que Estados Unidos desplegó un grupo anfibio que incluye los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, con aproximadamente 4.500 soldados. Washington afirmó que esta misión está dirigida contra organizaciones narcoterroristas como parte de una campaña más amplia del presidente Donald Trump contra los carteles de drogas y para asegurar la frontera sur. Ante esta situación, el economista colombiano Maximiliano Londoño consideró que las iniciativas militares de Estados Unidos buscan principalmente controlar las vastas reservas de petróleo de Venezuela. With a military deployment in the Caribbean area, close to Venezuela, is to overthrow the government of Venezuela. It means a regime change. The message of Trump to the area, to the region, to our countries, to Latin America, is that the so-called Monroe Doctrine is coming again. And of course, the United States wants to take over control of oil. It's not the first time. I mean, since 1945, when the Second World War ended. Anteriormente, el 24 de marzo de 2025, Venezuela expresó enérgicamente su rechazo a la imposición por parte de Estados Unidos de un arancel adicional del 25% a los países que importan petróleo y gas desde ese país, calificando esta medida como arbitraria, ilegal y desesperada. El gobierno venezolano considera que esta acción no solo genera desigualdad en el comercio internacional, sino que también tiene como objetivo causar un daño grave a la economía nacional. Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro declaró el estado de emergencia económica para hacer frente a las sanciones y aranceles impuestos por Estados Unidos. Este decreto permite al gobierno venezolano implementar políticas de regulación económica de emergencia
con el fin de proteger los ingresos del sector petrolero y fortalecer la economía en un contexto difícil. El canciller Jorge Arreaza también condenó las medidas de congelamiento de activos del Estado venezolano en Estados Unidos, calificándolas como un acto de terrorismo económico. Señaló que se trata de un ataque directo para asfixiar a vida del pueblo venezolano y forzar un cambio de gobierno. El gobierno de Venezuela considera que las acciones de Estados Unidos no son solo sanciones económicas, sino una campaña de presión política severa. Frente a estos desafíos, Caracas se compromete a continuar defendiendo su soberanía y a buscar soluciones para estabilizar la economía nacional. Recientemente, el ejército israelí anunció que está avanzando en un plan para tomar el control de la ciudad de Gaza, con soldados ya presentes en las afueras de la ciudad. Además, se ordenó a 60.000 reservistas que se presenten para asumir sus funciones en septiembre. Tras casi 2 años de conflicto entre Israel y Hamás, la franja de Gaza ha quedado prácticamente devastada, con muchas áreas sumidas en el hambre. Más de 60.000 palestinos han perdido la vida. En las calles de Tel Aviv, miles de personas se han manifestado exigiendo el fin del conflicto. El primer ministro Netanyahu afirmó que negociará para traer de vuelta a los rehenes, pero bajo las condiciones de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el jueves 21 de agosto que Israel iniciará de inmediato negociaciones para rescatar a todos los rehenes retenidos en Gaza, al mismo tiempo que busca poner fin a la guerra que lleva casi 2 años bajo condiciones aceptables para Israel. Hablando ante los soldados que cumplen funciones en Gaza, Netanyahu señaló que se reunió con comandantes militares para aprobar un plan para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás. Estuve hoy en la división de Gaza para aprobar los planes que el ejército israelí me presentó, junto con el ministro de Defensa, para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás. Valoro profundamente la presencia de los reservistas, así como de las fuerzas regulares, en este objetivo crucial. Al mismo tiempo, he ordenado que comiencen de inmediato las negociaciones para rescatar a todos nuestros rehenes y poner fin a la guerra bajo condiciones adecuadas para Israel. El ejército israelí continúa intensificando la presión en la ciudad de Gaza. El día anterior, se convocó a aproximadamente 60.000 reservistas adicionales, lo que demuestra la determinación del gobierno de avanzar con este plan a pesar de las fuertes críticas de la comunidad internacional. La movilización de decenas de miles de reservistas podría prolongarse durante semanas, lo que daría tiempo a los mediadores para intentar reducir las diferencias en torno a una nueva propuesta de alto el fuego temporal. Esta propuesta, aceptada por Hamás, aún no ha recibido una respuesta oficial de Israel. Según la propuesta, Hamás pide un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes vivos y la entrega de 18 cuerpos retenidos en Gaza. A cambio, Israel liberaría a unos 200 prisioneros palestinos que han cumplido largas condenas. Sin embargo, el gobierno israelí insiste en que los 50 rehenes restantes en manos de grupos armados en Gaza deben ser liberados de una sola vez. Las autoridades israelíes creen que unos 20 de ellos siguen con vida. En la noche del 21 de agosto, miles de israelíes salieron a las calles de Tel Aviv para manifestarse en apoyo a las familias de los rehenes retenidos en Gaza, al mismo tiempo que exigían al primer ministro Benjamin Netanyahu que llegue a un acuerdo con Hamás para poner fin al conflicto y rescatar a los rehenes restantes. Estamos aquí hoy, y casi todos los días, porque todavía hay rehenes retenidos en Gaza. 50 rehenes, una mujer y 49 hombres, de los cuales 20 están vivos. Esperamos que todos estén vivos y queremos que regresen, pero hasta ahora no han sido liberados. Por eso seguimos viniendo aquí para exigir al gobierno que llegue a un acuerdo y los traiga de vuelta. Creo que ha llegado el momento de que alcancemos un acuerdo con Hamás, un acuerdo integral para todos, no parcial, sino para los 50 rehenes que aún están retenidos en Gaza. Creo que el mundo no entiende que Hamás tiene la clave para poner fin a la guerra. Si quieren que el conflicto termine, la forma más sencilla es liberar a los rehenes. El público israelí no permitirá que Netanyahu continúe con esta guerra. Estoy seguro de eso. Por su parte, el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos,
UNRWA, expresó su preocupación por el hecho de que los niños desnutridos en Gaza podrían morir si no se toman medidas de ayuda urgente de inmediato en el contexto de la operación militar israelí en la ciudad de Gaza. Estamos enfrentando una población extremadamente vulnerable que ahora debe soportar una nueva gran campaña militar. Pensábamos que ya lo habíamos dicho todo sobre Gaza, que ya la habíamos descrito como un infierno en la tierra. Pero sí, si este escenario ocurre, incluso hablar de evacuar a la población de Gaza hacia el sur, muchos simplemente no tendrán la fuerza para llevar a cabo otro desplazamiento. Según los datos de nuestros centros médicos, desde marzo, el número de niños con desnutrición severa se ha multiplicado por 6. Esto significa que, si no se toman medidas urgentes hoy, estos niños están condenados a muerte. Desde el 2 de marzo la situación nutricional en la Franja de Gaza ha empeorado constantemente. Por primera vez se emitió una alerta sobre hambruna, sobre personas que están muriendo de hambre. Más de 200 personas han sido reportadas muertas. Habrá muchas más, eso es innegable. Según los datos de nuestros centros médicos, 1 de cada 3 niños en el centro de Gaza, la ciudad de Gaza y el norte de Gaza sufre desnutrición severa. Muchos de ellos no sobrevivirán, lo que significa que más personas morirán en los próximos días y semanas por hambre. Y dejémoslo claro, esta es una hambruna creada deliberadamente. Es completamente calculada. La comida se ha convertido en un arma de guerra. Elle est délibérée. On a utilisé la nourriture comme un instrument de guerre. El Ministerio de Salud de Gaza informó que el número de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza ha aumentado a 62.192, junto con 157.114 heridos desde que comenzó el conflicto entre Hamás e Israel el 7 de octubre de 2023. La tensión en la región del Caribe está en aumento tras la reciente decisión de Estados Unidos de desplegar 3 destructores equipados con misiles guiados Aegis y miles de soldados cerca de las costas de Venezuela. Washington asegura que el objetivo es combatir a los carteles de drogas en América Latina, pero esta acción ha generado fuertes críticas desde varios frentes. El presidente de Colombia calificó la decisión como un error, mientras que el presidente de Venezuela denunció una intervención. Por su parte, las Naciones Unidas han pedido moderación. A continuación presentamos un resumen completo de los acontecimientos. 3 destructores de misiles guiados Aegis de Estados Unidos llegarán a las aguas cercanas a Venezuela. Según Reuters, fuentes bien informadas indican que los buques, identificados como el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, con aproximadamente 4.500 soldados a bordo, podrían acercarse a Venezuela este domingo, 24 de agosto. Estos buques tienen la misión de contrarrestar la amenaza de los carteles de drogas en América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la decisión del gobierno estadounidense de enviar 3 buques de guerra cerca de las costas venezolanas como un error, argumentando que esta acción no resolverá el problema del narcotráfico en la frontera de Estados Unidos. Con piel quenela por razas, los himnos que aquí hay en los departamentos hablando de raza, y Diosdado dice que en Venezuela no están, sí están. Yo lo que he hecho es invitarlos, es a sacarlos. Coordinando. Los gringos están en la olla, se piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida. Así que yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error. Poseedor del cuerpo de los indígenas.
El presidente Donald Trump ha insistido durante mucho tiempo en utilizar el ejército para reprimir a los carteles de drogas latinoamericanos, los cuales han sido catalogados por Washington como organizaciones terroristas globales. Trump considera la represión de estos carteles como una prioridad clave de su mandato dentro de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y proteger la frontera sur de Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha condenado el despliegue militar estadounidense en el Caribe, considerándolo una amenaza para la paz regional y una violación del derecho internacional. En un discurso durante la cumbre de la ALBA TCP, Maduro acusó a Estados Unidos de usar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para intervenir y difamar a Venezuela con actividades ilícitas. La cumbre, con la participación de líderes regionales, emitió una declaración conjunta que rechaza la presencia militar estadounidense y aboga por el respeto a la soberanía. Maduro exigió el cese inmediato de las acciones de amenaza militar y el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Rechazamos de manera categórica las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de desplegar fuerzas militares bajo pretextos falsos con la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los estados de América Latina y el Caribe. 3. Denunciamos ante el mundo que el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad de los estados y la autodeterminación de los pueblos. Y como estamos en la casona cultural Aquiles Nazoa, nos ponemos hasta poetas. Exigimos el cese inmediato de cualquier amenaza o acción militar que vulnere la integridad territorial y la independencia política de los estados de América Latina y el Caribe, así como el respeto irrestricto al marco jurídico internacional y a los mecanismos multilaterales de solución pacífica de controversia. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado el jueves 21 de agosto a Estados Unidos y Venezuela para que reduzcan la tensión, ejerzan moderación y resuelvan sus diferencias mediante medios pacíficos. El secretario general está siguiendo de cerca los acontecimientos en la región del Caribe relacionados con las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos y hace un llamado a ambos gobiernos para que reduzcan la tensión, ejerzan moderación y resuelvan sus diferencias mediante medios pacíficos. En los últimos meses, la administración del presidente Trump ha desplegado 2 buques de guerra para apoyar los esfuerzos de seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico. Además, el ejército estadounidense ha intensificado la vigilancia aérea de los carteles de drogas mexicanos para recopilar inteligencia y determinar las medidas más efectivas para combatirlos. La situación del conflicto entre Rusia y Ucrania al acercarse los últimos días de agosto sigue cargada de tensión. Tanto Moscú como Kiev afirman haber obtenido ventajas en las nuevas campañas, mientras expanden el alcance de sus ataques hacia objetivos estratégicos como depósitos de armas, refinerías de petróleo o puertos marítimos. En medio de la escalada del conflicto, los intercambios de prisioneros y las discusiones diplomáticas continúan, reflejando la lucha entre una guerra feroz y los esfuerzos por encontrar una salida política. El 24 de agosto, Rusia afirmó que sus fuerzas atacaron un depósito de misiles de Ucrania y otros objetivos en las últimas 24 horas, mientras que Ucrania informó sobre operaciones de ataque dirigidas contra una refinería de petróleo y un puerto en Rusia. Según el informe del Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas rusas han tomado el control de un asentamiento en la región de Dnipropetrovsk en las últimas 24 horas y han continuado llevando a cabo ataques en múltiples direcciones, apuntando a depósitos de misiles ucranianos, instalaciones de producción y almacenamiento de drones, puntos de despliegue temporal y otros lugares. El informe añade que los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 3 proyectiles del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, HIMARS, y 172 drones en el último día. El mismo día, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que hasta la tarde del 24 de agosto se habían producido 85 enfrentamientos a lo largo de los frentes,
de los cuales 31 tuvieron lugar en Pokrovsk. En una operación coordinada en la madrugada del 24 de agosto, el ejército ucraniano, junto con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, atacó una refinería de petróleo en la región de Samara, Rusia. El alcance de los daños causados por este ataque está siendo evaluado actualmente. El ejército ucraniano informó que sus fuerzas apuntaron a una instalación en el puerto de Ust-Luga, que es el puerto más grande en la región del Mar Báltico y el segundo puerto más grande de Rusia. Por parte de Rusia, el gobernador de la región de Leningrado, en el noroeste del país, confirmó que el puerto de Ust-Luga se incendió tras un ataque con drones. 10 drones fueron destruidos sobre el área del puerto del 24 de agosto por la mañana y los escombros de los drones derribados provocaron un incendio en uno de los muelles. El gobernador informó que el incendio fue extinguido y los reportes iniciales indican que no hubo víctimas. Reuters informó la semana pasada que el presidente Vladimir Putin exigió que Ucrania abandone por completo la región de Donbass, en el este, renuncie a sus aspiraciones de unirse a la OTAN, mantenga un estatus neutral y no permita la presencia de fuerzas militares occidentales en su territorio. En una entrevista reciente, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que un grupo de países, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, deberían ser los garantes de la seguridad de Ucrania. El presidente Putin señaló que, durante la reunión con el presidente Trump en Anchorage, ambas partes discutieron cuestiones relacionadas con las garantías de seguridad. Recordó que en abril de 2022, durante las negociaciones iniciadas por Ucrania en Estambul, poco después de que Rusia comenzara su operación militar especial, la delegación ucraniana presentó un borrador de principios orientados hacia un tratado para poner fin a la guerra. Estos principios fueron rubricados por ambas partes. En relación con las garantías de seguridad para Ucrania, el presidente Putin destacó que en la propuesta de la delegación ucraniana se estipulaba la creación de un grupo de países garantes. Este grupo incluiría a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia, junto con Alemania, Turquía y cualquier otro país que desee participar. Rusia y Ucrania están llevando a cabo un intercambio de prisioneros en el que ambas partes han intercambiado 146 personas detenidas. Ucrania devolvió 8 residentes de la región de Kursk, Rusia. Esta área fue ocupada por Ucrania en un ataque sorpresa en agosto de 2024, antes de que las fuerzas rusas la recuperaran a principios de este año. Los militares rusos se encuentran en Bielorrusia recibiendo asistencia psicológica y médica antes de ser trasladados a Rusia. En las redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó el intercambio pero no mencionó las cifras relacionadas con el mismo. La tercera ronda de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania se llevó a cabo en Estambul, Turquía, el 23 de julio de 2025. Tras las negociaciones, el asistente presidencial ruso Vladimir Medinsky afirmó que ambas partes acordaron intercambiar al menos 1.200 prisioneros por cada lado. Justo antes de la reunión considerada un punto de inflexión para el conflicto en Ucrania, celebrada en Washington, D.C. el 18 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje claro al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando que para poner fin al conflicto, Ucrania debe aceptar ciertas condiciones de Rusia. Las dos condiciones mencionadas por Trump son que Ucrania renuncie a Crimea y se comprometa a no unirse a la OTAN, que son precisamente las demandas clave planteadas por el presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre de Alaska. En el programa Fox and Friends del 19 de agosto, el presidente Donald Trump declaró que la devolución de la península de Crimea a Ucrania o la incorporación de Ucrania a la OTAN es algo imposible. El líder estadounidense añadió que Rusia siempre ha enfatizado que no desea un rival cerca de sus fronteras. Desde hace mucho tiempo, Crimea no solo ha sido un símbolo histórico, sino también un factor estratégico crucial, e incluso un nudo crítico en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. La historia de la península de Crimea es muy compleja. En 1954, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, transfirió la península de Crimea a Ucrania.
Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo según el cual Crimea se convirtió en una república autónoma dentro de Ucrania, mientras que la flota del Mar Negro de Rusia continuó estacionada en Sebastopol, en Crimea. De todas las divisiones administrativas de nivel provincial de Ucrania, Crimea fue la única que gozó del estatus de república autónoma. En esencia, Crimea siempre fue considerada la región más rusa dentro de Ucrania, con más de la mitad de su población compuesta por rusos étnicos. Según el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 97% de los habitantes de Crimea hablaban ruso. Crimea fue una república autónoma dentro de la República de Ucrania y se celebró un referéndum a principios de la década de 1990. Hubo una serie de maniobras políticas muy intensas con una gran participación rusa, pero finalmente la región permaneció como parte de Ucrania y esto formó una parte central de las negociaciones en torno al llamado Memorándum de Budapest, en el cual Rusia y una serie de estados occidentales, incluido Estados Unidos, acordaron reconocer las fronteras territoriales de Ucrania tal como estaban al final de la Unión Soviética, a cambio de que Ucrania asumiera ciertos compromisos en varios temas, pero en particular sobre su propio desmantelamiento y el de lo que quedaba del programa nuclear soviético. Crimea se encuentra en el extremo norte del Mar Negro y en el sur de Ucrania. Desempeña un papel estratégico muy importante en la supervisión de la actividad marítima del Mar Negro. Otra parte de ese acuerdo, el Memorándum de Budapest, que discutimos anteriormente, que se dio en la década de 1990, fue que Rusia arrendó la base naval del Mar Negro en Sebastopol, en el lado suroeste de Crimea, lo que le permitió seguir utilizando esas instalaciones portuarias para proyectar poder naval a través del Mar Negro. Entre 2013 y 2014 se produjo en Ucrania un levantamiento a gran escala que duró varias semanas, lo que llevó a la destitución del entonces presidente ucraniano Víktor Yanukovych. El poder fue transferido a un gobierno interino prooccidental, lo cual generó inquietud en las regiones de habla rusa, especialmente en Crimea, donde la mayoría de la población era rusa o prorrusa. A finales de febrero y comienzos de marzo de 2014, hombres armados sin insignias aparecieron y ocuparon puntos estratégicos en Crimea. El 16 de marzo de 2014, las autoridades de Crimea organizaron un referéndum sobre la adhesión a Rusia. El resultado oficial fue de 96.77% a favor de la anexión, con una participación de más del 80%. El 18 de marzo de 2014, el presidente Putin firmó el Tratado de Anexión de Crimea y la ciudad de Sebastopol a Rusia. El gobierno ucraniano declaró que Crimea era un territorio ocupado y afirmó que nunca reconocerá la anexión. Las relaciones entre Rusia y Occidente cayeron después a su nivel más bajo en muchos años. Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros países impusieron sanciones contra Rusia y sus funcionarios. Después de un viaje difícil, largo y agotador, Crimea y Sebastopol están regresando al puerto de origen. En el conflicto actual, Crimea también desempeña un papel crucial. Antes de lanzar la operación militar especial, Rusia desplegó tropas y armamento en Crimea, lo que permitió a las fuerzas rusas ocupar rápidamente gran parte del sur de Ucrania en las primeras semanas de la campaña. Antes de que Rusia iniciara la operación militar, el presidente Zelensky se centró principalmente en esfuerzos diplomáticos para recuperar Crimea, pero tras la invasión de las tropas rusas a través de la frontera, Ucrania comenzó a planificar abiertamente la reconquista de la península por la fuerza. Crimea se convirtió rápidamente en un campo de batalla, con ataques ucranianos utilizando drones y bombas destinados a debilitar el control de Rusia sobre el territorio. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha declarado que su país presentó una propuesta muy clara tanto a Rusia como a Ucrania. Afirmó que ha llegado el momento de que ambas partes la acepten o de lo contrario, Estados Unidos se retirará del proceso.
Durante una visita a la India, Vance dijo a los periodistas que se trata de una propuesta muy justa destinada a congelar las líneas territoriales, aproximadamente en su estado actual, aunque ambas partes tendrían que renunciar a una porción del territorio que actualmente controlan. No proporcionó detalles específicos. Aunque el presidente Trump afirmó que nadie está pidiendo a Ucrania que reconozca Crimea como territorio ruso, no está claro si la propuesta estadounidense incluye el reconocimiento de esto por parte de Estados Unidos. De ser así, marcaría un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos de los últimos años. Al igual que ustedes, deseamos una Ucrania soberana y próspera. Pero debemos comenzar por reconocer que restaurar las fronteras previas a 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir esta ilusión solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. Una paz duradera para Ucrania debe incluir garantías de seguridad sólidas para asegurar que la guerra no se repita. En 2017, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, declaró en una reunión con la participación del ministro de Asuntos Exteriores ruso que Estados Unidos nunca aceptaría el intento de Rusia de anexionarse Crimea. Al año siguiente, su sucesor, Mike Pompeo, enfatizó que Estados Unidos rechaza dicha anexión. Sin embargo, en junio de 2024, el presidente Putin incluyó el reconocimiento por parte de Ucrania de Crimea como territorio ruso en la lista de demandas para alcanzar la paz. Estas demandas también incluyen que Ucrania renuncie a los 4 territorios anexionados por Rusia en 2022, retire su aspiración de unirse a la OTAN, mantenga un estatus no nuclear, limite sus fuerzas militares y proteja los intereses de la población de habla rusa. Kiev ha declarado que ceder territorio es inaceptable. Rusia actualmente controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluida Crimea. Crimea no es solo una península, sino también el epicentro del conflicto entre Rusia y Ucrania, con un papel estratégico y simbólico que dificulta las negociaciones de paz. La intervención de Estados Unidos, desde las críticas del presidente Trump hasta la propuesta del vicepresidente Vance, demuestra la influencia de Washington, pero la postura inflexible de tanto Rusia como Ucrania hace que la paz aún esté lejana. ¿Qué opinas sobre el papel de Crimea en este conflicto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si encuentras este video útil, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para mantenerte actualizado con las últimas noticias.